Bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar entonces nuestra clase. Vamos a continuar. Estuvimos resolviendo, la clase pasada estuvimos hablando sobre el MCD y el MCM. Bueno, estuvimos usando ahí los conceptos. Y ahora nos toca ver algunos métodos para poder desarrollar y también algunas propiedades o características que se tiene en el MCD. Bueno, entonces, a ver, un poquito recordemos. Una forma que ya les había mencionado en la clase pasada para poder hallar el MCD y el MCM es la descomposición simultánea, ¿no? Es la más conocida, quizás la más sencilla, que consiste en que si me dan tres números, pues de manera simultánea verifico qué es lo que tienen como divisor y después, cuando ya no se tenga más, pues eso que queda viene a ser el MCD. Por ejemplo, ¿no? 210, 350 y 280, podemos notar que un divisor de los tres números a la vez vendría a ser el 70, ¿no? Entonces, de ahí vemos que me queda 3, me queda 5 y me queda 4 y ya no nada más en común. Entonces, ese 70 diríamos que es el MCD. Entonces, el MCD de esos tres números, en este caso 210, 350 y 280, sería 70. Pero también, si ya quisiera el MCM, podría continuar, ¿no? Primero buscando en parejas, algo en común. Y como no hay tampoco aquí en parejas, ya individualmente, ¿no? Individualmente entonces sería tercia, me quedaría uno, luego quinta, me quedaría uno, y luego cuarta, me quedaría uno. Entonces el MCM ya es la multiplicación de todo esto, ¿no? Esto sería el MCM. Entonces, podríamos decir que el MCM contiene al MCD, porque mira, el MCM es 210, de 210, 350 y 280, me estaría quedando 70 que ya tenía y todavía los factores 3, 4 y 5. Entonces, sería 3 por 5 por 4, eso es 60, ¿no? 60 por 70, 60 por 70, 4200. Entonces, pero en los 4200 está contenido el 70, ¿no? Entonces el MCM en realidad contiene al MCD. Bueno, vemos luego esa propiedad. Entonces, chicos, ahí está, esa es una forma, esa es la más sencilla. Luego tenemos el algoritmo de Euclides también, pero el algoritmo de Euclides es un método que solo se utiliza para calcular el MCD y es práctico cuando se tiene solo dos números. Si se tienen más, se tiene que ir agrupando, ¿no? Pero entonces, mejor uso el simultáneo. Y ahora, ¿cómo se utiliza o cómo se hace el algoritmo de Euclides? Repito, esto solo es para calcular el MCD de un par de números. Bueno, ese par de números se ubica aquí en el centro, donde el mayor va primero, luego va el menor, y a continuación se procede a dividir, ¿no? El cociente se pone en la parte superior, el cociente, que en este caso 403 entre 91 va a ser a 4, y el residuo se pone debajo, ¿no? Que en este caso vendría a ser 39. Cuando tú divides 403 entre 91, entonces te va a quedar 4 de cociente y 39 de residuo. Ese 39 ahora se ubica en la parte media y de nuevo se procede a dividir 91 entre 39. De nuevo te da un cociente que va a ser 2 y el residuo que va a ser 13. Y nuevamente ese residuo sube y de nuevo se divide, te va a dar un cociente y el residuo es 0. Cuando ya el residuo te queda 0, lo último que ha quedado entonces en la parte central viene a ser el MCD. Seguramente están recordando, ¿no? Ese es el MCD, conocido también la forma de hallar como el algoritmo de Euclides. Bueno, entonces estamos recordando cómo se hace este algoritmo de Euclides.
Ya. Entonces, en la parte superior van cocientes y en la parte inferior van residuos. ¿Ok? Bien. En cuanto a las observaciones que se puede tener es lo siguiente. Cuando tengo el MCD de dos números y estos de acá son primos entre sí, es decir, a los números solo el único divisor en común es la unidad, pues su MCD obviamente va a ser 1 y su MCM va a ser el producto. En cambio, si los dos números, uno es múltiplo del otro, cuando digo uno es múltiplo del otro, por ejemplo, podría ser 4 es múltiplo de 2, entonces MCD de 4 y 2 es 2 el divisor, y el MCM de 4 y 2 sería 4 el múltiplo, ¿ya? Pero eso es cuando uno es múltiplo del otro, ¿ok? Entonces eso es una propiedad. Bien. Otra observación importante que se tiene es lo siguiente. Cuando tú calculas el mínimo común múltiplo de dos números, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Que el mínimo común múltiplo va a ser igual al máximo común divisor por el producto de dos números. Y estos dos números van a ser números primos entre sí. Entonces, uno de los números va a ser el MCD por alfa y B va a ser el otro número igual al MCD por beta. Entonces, es como decirte, ¿no? MCD por alfa te da A y MCD por beta te va a dar B. Esos son los números entonces. Para que se entienda mejor esa propiedad, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Ya. Cuando a mí me dicen, ¿no? A ver, digamos que yo tengo un número que es A igual a, se me ocurre, A por D de dedo. Y B también que sea igual A, o a, ya no A, sino sería B, digamos B por D. Ya, entonces, aquí anotamos A por D y B por D, mis dos números. Si yo hallo el MCD, tengo que ver qué se repite, ¿no? Y veo que el que se repite es D. Así que solo me quedaría A y me quedaría B. Entonces, el MCD de estos dos números A y B vendría a ser D, el factor común. Y si quiero ahora el MCM, le volvería a sacar A, me quedaría 1, luego le quitaría B y me quedaría 1. Entonces quiere decir que el MCM de A y B sería D que ya tenía por A y por B. ¿Ven? A eso se refiere esta propiedad. A eso se refiere esta propiedad. ¿Ya? Entonces es importante para poder resolver algunos ejercicios. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos a darles ejercicios pequeñitos a ustedes para que me digan cuánto es la respuesta, ¿ya? A ver, por el chat nomás. A ver cómo practican. A ver, ¿quién me dice cuánto sería el MCD de 120 y de 6? Ya por el chat, ¿ah? Al toque. MCD de 120 y de 6. MCD de 126. Por el chat, por el chat. MCD de 126. No me digas que estás haciendo. Mentalmente, mentalmente. ¿Cuánto es el MCD de 126? Mentalmente, no haciendo. Ya, solo dos personas, no puede ser. No puede ser. Bueno, la respuesta es 6, al toque. ¿Por qué, profe? Porque 120
es múltiplo de 6. No es que el 6 está contenido en 120. Entonces su MCD es 6. Ya, muy bien los que han respondido. Vamos, así se equivoquen, respondan. Vamos con otro ejercicio. A ver, ¿quién me dice cuánto es el MCM de 40 y de 20? Ya. MCM de 40 y 20. MCM de 40 y 20. Así, mentalmente nomás, ¿ah? Mentalmente nomás. MCM de 40 y 20, ¿cuánto es? Mentalmente nada más. Ya, muy bien. Y obviamente es 40 porque, recordemos, el 40 le contiene al 20, pues. 40 es múltiplo de 20, entonces su MCM de ellos dos es 40. ¿Ve? 40 es el MCM de 40 y 20. Muy bien. Ya, otro pequeñito para ir probando si me están entendiendo o no. A ver, ¿quién me dice cuánto es el MCD de 101 y 97? Ya, 101 y 97. ¿Cuánto es su MCD? 101 y 97. ¿Cuánto es el MCD de 101 y 97? A ver, vamos, vamos, vamos. En el chat, así mentalmente nomás. ¿Mm? Muy bien. Claro, pues porque el 101, chicos, el único número que le divide es el 1 y el mismo 101. No hay otro. Entonces 101 y 97, el único número que les va a poder dividir es el 1. ¿Por qué? Porque ellos son primos entre sí. ¿Ve? Esa es la propiedad. ¿Ya? Muy bien. A ver, otra. Vamos a ver. ¿Quién me dice cuánto es el MCM de a ver, 24, ¿ya? De 24 y de 5. MCM de 24 y 5. MCM de 24 y de 5. Mentalmente, ¿ah? Ya, muy bien, claro, pues. ¿Por qué? Porque sucede que 24 y 5, como son números que no tienen ningún divisor en común excepto el 1, se multiplica de frente. Y eso te va a dar 120. ¿Ya? Bien. A ver, otra propiedad. A ver si nos estamos entendiendo. Si tengo el número, ya, 7 por 6, o ya, 6 por 7, ¿ya? Si tengo el número 6 por 7 y tengo el número 6 por 4, ¿cuánto es el MCD? Si tengo estos dos números, ¿cuánto es su MCD y cuánto es su MCM? Al toque, mentalmente, ¿eh? Si tengo el número 6 por 7 y tengo el número 6 por 4, ¿cuánto es el MCD y cuánto es el MCM? No, no, no. O sea, me estoy refiriendo al MCD de estos dos números. Este es un número y este es otro número. De esos dos números, ¿cuánto es su MCD? Mentalmente. Muy bien. Su MCD es 6, pues. ¿No ves que el único factor en común que tienen es el 6? Y su MCM, el 6 por 7 por 4. ¿Cuánto es 6 por 7 por 4? 6 por 7 por 4 es 168. Allá. Muy bien ahí, Liliana. Muy bien.
Ya chicos, ¿ve? Entonces a eso me refería. Bueno, ya hemos hecho un poquito de calistenia y vamos a seguir resolviendo nuestros problemas. Nos habíamos quedado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por los demás, ¿ya? Vamos a ver sobre algunas propiedades, aunque el 6 creo que no hemos hecho. Ya, el 6 vamos a hacer como un repasito. Y de ahí pasamos a lo que hemos hecho hoy día, ¿ya? El 6 como repaso. A ver. El 6 dice que ¿cuál es el menor número de parcelas cuadradas, todas de igual dimensión, en que se puede dividir un terreno, ¿no? Ya, a ver, creo que hemos hecho. No, no hemos hecho. Ya, ¿cuál es el menor número de parcelas cuadradas, todas de igual dimensión, en que se pueden dividir un terreno de 576 metros de ancho y 792 metros de largo, sin que sobre terreno y además los lados de las parcelas deben ser un número entero de metros? Bien. Entonces, aquí cuando me dice cuál es el menor número de parcelas cuadradas, ya me está condicionando, ¿no? Que el hecho de decirme el menor número significa que el lado de la parcela, el lado que es entero, debe ser el más grande posible. Si tú quieres que sean más, o que tú quieres menos parcelas, entonces el lado tiene que ser lo más grande posible. Entonces este lado, en otras palabras, tiene que ser el máximo. Bien, entonces, a ver, graficando para que se entienda mejor, ¿no? O sea, yo tengo un terreno, dice, ahí está el terreno, este terreno se va a dividir en cuadrados. Acá tendríamos uno, digamos, una parcela, y ahí está cuadrada, y así como esta otra parcela, también cuadrada, 4, 4, y así, ¿no? O sea que se divide así en parcelas cuadradas. Ya. Bueno, entonces, cada una de esas parcelas va a tener un lado, le voy a llamar X. Pero el terreno en sí tiene 576 uno de sus lados y el otro tiene 792. Entonces, necesariamente, X tiene que estar contenido en 792, pues, si es una parte de 792. Y X también tiene que estar contenido en 576 porque es una parte del 576. Por lo tanto, ese X viene a ser no solo el lado más grande, sino tiene que ser divisor. Y encima de los dos. Por lo tanto, es común. Ah, entonces ya sé que es X. Bien, como ya sé que es X, tomamos aquí 792, ponemos 576, trazamos una rayita y extraemos lo que tienen en común. Bueno, no sé qué tengan, octava quizá. 792, sí, octava, ¿no? Entre 8 tiene 99, acá me va a quedar, tiene novena también. Ya, y 576 entre 8, eso viene a ser igual a 72. Y después de eso tendría que sacarle la novena parte. Y acá te va a quedar 11 y acá te va a quedar 8. Y bueno, ya no hay más que sacar, ¿no? Entonces el MCD sería 72. ¿Ve? Ah, ya. Entonces el lado de cada parcela tendría que ser 72. Para que te dé la menor cantidad de parcelas, pues. Ahora, yo quiero saber cuántas voy a tener. Entonces, el número de parcelas va a estar dada por la longitud del terreno, por ejemplo, 576 entre 72, una división. Y también va a ser 792 entre 72.
Y eso se tiene que multiplicar. ¿Por qué? Para poder hallar el número de parcelas en total, pues no, tengo que decir cuántos hay en un lado y cuántos hay en otro y se multiplica. Bueno, pero esas cantidades ya las tenemos en sí, porque 792 entre 72 es 11 y 576 entre 72 es 8. Entonces solo multiplico 11 por 8. Y 11 por 8, 88. Entonces aquí hay 88 parcelas cuadradas. Bien, y esa sería la respuesta en dicho problema. ¿Ven? Ya. Muy bien, creo que se ha entendido, ¿no? Ahora vamos a buscar uno para que ustedes intenten, a ver. Esa vendría a ser la 6, ¿no? A ver, la 7 van a intentar. ¿Ya? A ver, ¿ah? Van a intentar la 7. Les voy a dar unos 3 minutos más o menos. A ver, intenten y si no, luego yo lo resuelvo junto a ustedes. De todas maneras, vamos a leer juntos. Dice, determine cuántas cajas cúbicas iguales como máximo, cuántas cajas cúbicas iguales como máximo se deberán utilizar para empaquetar, ¿ya? Para empaquetar 12.000 barras de jabón cuyas dimensiones son 20, 15 y 12 centímetros, de modo que, ¿ya? De modo que todas estén completamente llenas. Ya, a ver. Ya, veo que no hay una respuesta, entonces vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, ¿cómo así? ¿Qué se puede hacer? Allá, ya hay varias. Jimena, Pablo, me dice que sale 200. A ver, también me dicen 300. Bueno, entonces me dice, determine cuántas cajas cúbicas iguales, como máximo, se deberán utilizar para empaquetar las 12.000 barras de jabón. Entonces dice que tú quieres empaquetar, ¿no? 12.000 barras de jabón y cuyas dimensiones son 20, 15 y 12. Entonces, mira, primero dibujamos una caja cúbica, pues, ¿no? A ver, ¿de cuánto sería? Vamos a hacer 3, 6, 3, ya, ahí sería 6, ¿no? Ya. Entonces acá ponemos una caja, digamos así, ya, ahí creo que, no, ya me perdí. 2, 4, 6, 7, que es mucho. Ya quería hacer una caja cúbica y uno de los lados tenía más. Y ahora sí. 2, 4, 6, 2, 4, 5 y 6. Ya. Entonces hago aquí tendría 3, aquí tendría 3 y aquí 3. Listo. Entonces digamos que esta fuera la caja cúbica, ¿no? Donde vamos a poner esos jabones. Y como es cúbica, entonces quiere decir que todos sus lados tienen el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, a este le vamos a llamar X, pues todos son de valores X. Entonces, dentro de esta voy a poner un jabón. Bueno, no uno, ¿no? Sino los que ingresen. Bien, entonces acá, por ejemplo, digamos que esto fuese el jabón. Ya, bueno, más o menos. Ahí está el jabón. Listo. Bueno, más o menos se nota, ¿no? Ya. Este jabón entonces tiene dimensiones. Sus dimensiones son 20, 15 y 12. Pero miren, el 20 es parte de X. ¿Ve? El 12 es parte de X. O si quieres al revés.
X le contiene, le tiene que contener, ¿ya? X tiene que contener a 15, X tiene que contener a 20, X tiene que contener a 12, para que sea exacto, ¿sí o no? Entonces, X, en otras palabras, tiene que contener a 12, a 20 y a 15. Los debe de contener. Para que eso ocurra, entonces X tiene que ser múltiplo. Porque a los 3 tiene que contener a la vez. Entonces, ahora, yo quiero, dice, la máxima cantidad de cajas. Entonces, esto debe de ser lo más pequeño posible. Entonces, esto debe ser el múltiplo mínimo, más pequeño. Porque si no, no me va a dar la máxima cantidad de cajas. Y como es de los 3, sería común. Entonces X es el mínimo común, en otras palabras, de 12, de 20 y de 15. Y ahora, el mínimo común múltiplo de 12, 20 y 15 es 60. ¿Sí? Por lo tanto, esa X debiera de ser 60. Entonces, yo necesito saber ahora cuántas cajas voy a necesitar. Para eso tendría que saber cuántos jabones van a entrar ahí, en esa caja. Bien, entonces sería número de jabones que van a ingresar en la caja. Bueno, como X es 60, tendría que dividir 60 entre 12 para saber ahí cuántos vamos a tener. Y 60 entre 12 vendría a ser a 5. También tendría que dividir 60 entre 20. Y eso me va a dar a 3. Y 60 entre 15 que me va a dar a 4. Y 5 por 3, 15 por 4, 60. Allá. En esas cajas van a ingresar 60 jabones. ¿Ya? 60 jabones en cada caja. Y de manera exacta, bueno. Ya, entonces ya sabemos cuántos jabones van a haber en cada caja. Y ahora yo necesito saber cuántas cajas. Entonces, para saber cuántas cajas, tendría que dividir una vez más. Número de cajas será igual a 12.000 jabones. Y como en cada caja van a entrar 60, entonces para saber el número de cajas, divido 12.000 entre 60. Y eso me va a quedar entonces igual a 200. Muy bien, esa sería la respuesta. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien, chicos. Ahora sí. Bueno, entonces eso ha sido como un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo. Ahora pasemos a con respecto a lo que estábamos hablando hoy día. Bien, veamos por ejemplo una aplicación del cálculo del algoritmo, ¿no? Dice acá, aplicando el algoritmo de Euclides, al calcular el MCD de los números 1517 y 769, la suma de los cocientes obtenidos, ¿cuánto es? Bueno, entonces les había dicho que cuando quieres aplicar este algoritmo, solo sirve para hallar el MCD de dos números, nada más, ¿ya? Entonces, el MCD de estos dos números, para poderlos hallar ahora, vamos a trazar un esquema en el cual en la parte central se le pone al número más grande y a continuación se va dividiendo entre el número más pequeño y así consecutivamente hasta acabar, hasta que sea exacta la división. Entonces aquí sería 1517 entre 779. Entonces si dividimos 1517 entre 779, eso te va a dar a 1, ¿no? Porque a 2 ya se pasaría. Entonces esto sería 1. ¿Y cuánto te va a sobrar? 1517 menos 779
te quedaría 738 de residuo. ¿Ya? Ahora, ese 738 de residuo que me ha quedado, de nuevo va a pasar a dividir. Entonces sería aquí 779 entre 738. De hecho, eso de nuevo te va a dar a 1. Y ahora, 779 menos 738 te va a sobrar 41. Entonces aquí quiere decir que va 41. El 41 nuevamente se ubica aquí. Y ahora dividimos 738 entre 41. Bueno, 738 entre 41 te va a dar igual a, exacto es eso, 18. Exacto. Y el residuo sería entonces 0. Entonces, como ya se terminó, mejor dicho, como ya el residuo que tenemos es 0, cuando el residuo es 0, entonces el número que te quedó en la parte del centro, este de aquí, vendría a ser el MCD. Entonces ya hemos descubierto el MCD. Pero el problema me dice que calcule la suma de los cocientes que se obtuvo. ¿Ok? Y los cocientes son el 1, nuevamente otro 1 y el 18. Entonces, si sumamos los cocientes, el resultado será igual a 20. Esa sería la respuesta en ese problemita. ¿Ven? ¿Vieron? No ha sido complicado entonces, ¿no? Cuestión de tener paciencia, dividir y ya. A ver, veamos otro. Entonces, a ver si eso es así. Ya. Vamos a hacer el 14 y luego hago para que ustedes también intenten uno, ¿ya? A ver, vamos con el 14 que dice. Dice, al obtener el máximo común divisor de A y B por el algoritmo de Euclides, se obtuvo como cocientes números consecutivos y como restos 210, 50, 10 y 0. Dar la suma. Dar la suma, me imagino, de los números, ¿no? Y a ver, ¿cómo es esto? Esto es un poco más complejo que el anterior. A ver, dice, entonces, por lo que me da 4 restos, vamos a analizar. Aquí iría el primer cociente, que no sé quién es. Y aquí debajo iría el primer residuo, que es 210. Ya. A continuación, aquí el residuo es 50. Y el cociente dice números consecutivos. Mira, no sé si estos cocientes se incremente o disminuya. No sé, porque son consecutivos. Si yo pongo x y x más 1 es consecutivo, y si es x, x menos 1 sigue siendo consecutivo. Todavía no sé. Ya voy a seguir entonces. Bien, luego voy a poner el otro residuo que es 10 y finalmente 0. Ya. Entonces los cocientes, si sigo poniendo en ese orden, este sería x más 2 y este sería x más 3, ¿no? Si fuese así. Ya, como cocientes números consecutivos y como restos 210, 50, 10 y 0. Dar la suma. Como yo no sé quién es el MCD, aquí le puedo poner una letra, pues no, le puedo poner K, por ejemplo, como señal de que ese es el MCD. Fíjense que el MCD se ubica sobre el 0, ¿eh? Sobre el 0 está el MCD. Bien, ahora tendría que regresar, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de vuelta? Como era una división,
¿Cómo se comprueba la división? Multiplicando y sumando el residuo, ¿no? Multiplicando y sumando. Ya. Bueno, entonces sería K por X más 3 y más 0. Entonces eso va a quedarse aquí, ¿no? K por X más 3. Ahora de nuevo sería X más 2 por K por X más 3 más el residuo 10. A ver, ¿qué más dice? Al obtener el MCD de A y B por el algoritmo de Euclides, se obtuvo como cocientes números consecutivos y como restos, ya bueno, eso está bien. Esos cocientes nomás es el problema, ¿no? Porque, bueno, ponemos menos o ponemos más, en realidad, ahí todavía no se sabe. Vamos a seguir. Ya, ¿qué más? Pero me va a quedar, entonces, el siguiente, en el siguiente cuadro, ¿quién pondría? En el siguiente cuadro sería X más 2. Vamos a poner aquí abajo ya. X más 2 que se multiplica por K por X más 3. No me da ningún número. ¿Con qué voy a igualar? Debería de darme ahí. Parece que ya. X más 2 por X más 3 por K más 10. Ese sería el siguiente. ¿Está bien? Entonces, aquí tendríamos que hacer esto. Ah, como dice Andrea, profe, pero si seguimos así, ¿cómo vamos a encontrar? Hay un detalle, ¿no? Muy bien, Andrea. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opinan? Cuando tú pones el residuo, habíamos dicho hace ratos que siempre los residuos se van mejor dicho, poniendo en la parte superior, ¿se acuerdan? Mira, ve. Ah, tiene que ponerse, porque si no, esto va a seguir creciendo y no vamos a poder saber cuál es. Ah, en realidad K ya sabíamos, ¿no? K ya sabíamos. Ya muy bien, entonces hagamos el cambio. Le ponemos K, ya cambia el asunto, ¿no? Entonces acá sería 10. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que hemos visto, siempre el residuo que queda se debe ir o poniendo en el siguiente, ¿no? Ah, entonces, por ejemplo, si aquí era 10, este 10 va a pasar aquí, pues, ¿no? Ah, entonces también este 50 va a pasar ahí. Ah, ok, este 50 también tiene que pasar aquí. Y este 210 también tendría que pasar aquí. Así tendría que suceder. Ah, muy bien, entonces, cuidado con eso. Ahora que ya sabemos, entonces ahora probemos. X más 3 por 10 más 0 me debe de dar 50. Esa podría ser una opción. X más 3 por 10 más 0 me debe de dar igual a 50. Pero de acá, entonces me quedaría que X más 3 es 5. Y entonces X vendría a ser 2. Esa podría ser una opción, ¿no? Es decir, que aquí sea 2, 3, 4 y 5. Entonces sería 5 por 10 más 0, 50. 4 por 50 más 10, 210. 3 por 210 más 50 sería 680. ¿Está bien? 3 por 210 más 50. Y luego tendría 2 por 680 más 210. ¿Y cuánto viene a ser 2 por 680? Agregado todavía 610. Y eso me va a quedar 1970. Ahí está esa opción. Entonces, esos serían los números. Pero eso es si es que X, como he puesto, ¿no? X, X más 1, X más 2 y X más 3. El detalle es que ahí no me confirma.
Bueno, de todas maneras, si ya me dice la suma, voy a probar con esto y vamos a ver si existe o no la clave. Y si no, pues tendría que ser la otra opción, porque no hay información sobre eso, ¿no? Ya, entonces, primero, ¿cuánto sería la suma de esos dos? La suma, dar la suma, dice, 1970 y 680. Bien, ¿cuánto tenemos ahí? Bien, si sumamos 1970 más 680, vamos a tener igual a 2650. Y esa opción Profesor, no está. disculpe, ahí no es 1970, es 1570. A ver un ratito. Sí, a ver, 2 por 680, ¿no? Más 210. Ah, verdad. Eso es lo malo de, a veces mentalmente. Ya, gracias. Sí, tiene razón. Aquí no sería 1900, sino 1500, ¿no? Ya. Entonces tendríamos 2 por 680 más 210, 1570. Ya, si fuera 1570 más 680, ahora sí, a ver, sumemos. 0, 15, llevo 1, 12, 2250. Ya hay esa opción, ¿no? Bueno, entonces esa sería. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos trabajado con el, digamos, porque cuando me dice consecutivos, podría darse el caso, como les decía también, disminuyendo, pues, ¿no? A ver, ¿qué hubiese pasado? Ahora hagamos la prueba, ¿ya? Acá la vamos a poner. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Es decir, acá, en vez de más, hubiese sido menos. ¿Hubiese dado algún número? ¿O qué me hubiese dado? A ver, un momentito hagamos la prueba. Entonces, si es así, ¿cómo sería? Entonces sería x menos 3 por 10 más 0, tendría que ser 50, ¿no? Entonces, x menos 3 por 10 más 0 tendría que ser 50. Quiere decir entonces que en ese caso x valdría 8, ¿sí? X valdría 8. Ah, entonces esto hubiese sido 8, esto hubiese sido 7, esto hubiese sido 6 y esto hubiese sido 5. Ya, y si hubiese sido así, entonces hubiésemos tenido, ¿no? 5 por 10 más 0, 50, 6 por 50 más 6 por 50 más 10 sería 310, ¿no? 6 por 50 más 10 y luego hubiese tenido 7 por 310 más 50. 7 por 310 más 50, ¿no? A ver, 7 por 310, 2170. 7 por 310, 2270 más 50 sería entonces eso 2220, ¿no? 2220. Y el último hubiese sido 8 por 2220. 8 por 2220 ya es una cantidad grande, ¿no? Más 210, a ver, y ahí sí ya me voy a demorar. Calculadora ya. 17.970. Ah, era, pero mira, había otra respuesta, ¿no? Había otra respuesta, porque ahí también, claro, no hubiese estado en las claves, pero sí, sí se puede también. Bueno, a veces hay que tener cuidado en ese aspecto. Bueno, aquí una de las dos era, y es la primera porque no hay otra opción, ¿ya? Muy bien, entonces aquí, cuidado que cuando no te dicen, a veces uno asume solo uno de ellos, ¿no? Y no necesariamente. Entonces, ya en ese caso, ¿cómo hago? Con la clave, bueno, una de las dos debe de estar. Ya, ese sería el 14. Ahora, a ver ustedes, el, el 15, a ver, ¿ya? A ver cómo les va con el 15. Dice que los cocientes obtenidos, vamos a ponerlo acá,
los cocientes obtenidos en el proceso, de hallar el MCD de dos números son respectivamente 2, 3, 1, 2 y 2. Ah, mira, ya te está dando en este caso los cocientes después de haber hecho el MCD por este método, ¿no? Que son 2, 1, 2 y 2. Ya, entonces, para guardar estos de acá sería de izquierda a derecha. Halle la suma de los números, dice, si el MCD es 24. Ya, a ver, unos 3 minutos así para que lo hagan el 15 y si no, ya lo hacemos juntos igual. 3 minutos, exagerando, ¿no? Bien, hay una respuesta de Carlos, ¿no? Carlos menciona que sale 2040. Y a ver, veamos entonces. Bueno, entonces acá, como me dice que los, los cocientes que se han obtenido son 2, 3, 1, 2 y 2. Bueno, entonces vamos poniendo ya. Se supone que si son cocientes, esos debieran de estar en la parte superior. Entonces tenemos ahí 5 cocientes. Vamos a ubicar a los 5 cocientes. Ah, estoy dejando 4, ¿no? Ya está. A ver, entonces los cocientes son el 2, el 3, el 1, 2 y 2. Entonces, dice que el MCD es 24. Recordemos que cuando el MCD, si ya me dicen, ese MCD debe ir aquí, ¿no? Y sabemos que cuando ese es el MCD que va en el último lugar, pues aquí debería de ser residuo cero, ¿no? Y si recordamos lo que nos hizo recordar Andrea, pues debería de haber sido un resultado de que estuvo aquí, ¿no? Ah, ya. Y así, ¿no? Bueno, entonces ahora podría ser lo mismo que hace un rato hicimos en el problema anterior, de regresar, ¿no? Entonces digo, allá, ok, está así, voy a regresar, multiplico y le agrego, ¿no? Bueno, entonces acá sería 48. Y ese 48 entonces también seguramente va a estar aquí. Bueno, entonces sería 2 por 48 más 24. 120, ¿está bien? 1 por... bueno, 120 ahora debiera de estar aquí. 1 por 120 más 48 será 168. 168 estará aquí. Ahora 3 por 168 más 120. ¿Cuánto sería 3 por 168? Y a eso todavía agregarle 120, me daría 624, ¿no? Bueno, ya no puedo seguir bajando porque ya voy a encontrar el número más grande, que sería 2 veces 624 más 168. Y eso me queda 1416. Y ahora, lo que me está diciendo es que calcule la suma. Entonces tendría que sumar 1416 más 624. Bueno, entonces eso me da igual a 2040. Como bien dijo Carlos, John también, ¿no? Ya, muy bien, jóvenes. Entonces esa sería la respuesta, ya que la suma de 1416 con 624 es 2040. Bueno, ya está. Ya está, ya está. Veamos, ahora sí, entonces problemas que tengan que ver con propiedades, ¿no? A ver, por ejemplo, dice aquí en la 20, a ver, aquí propiedades, no, esto no es de propiedades, por acá debe haber uno de propiedades, ya, aquí está, el 16. Hay dos números enteros, dice. Ya, entonces vamos a ver un poco de propiedades. Ya, hay dos números enteros, sabiendo
que su diferencia es 36 y su mínimo común múltiplo es 336. Entonces aquí me dice que se va a tener dos números enteros. ¿Qué les parece entonces? Si son enteros, podríamos aplicar, y solo son dos, podría aplicar esta propiedad. La que les dije hace ratos que hay que tener presente, esta, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque son solo dos. Si no hubiesen sido dos, ahí sí ya cambia el asunto. Pero como son dos, puedo aplicar esto. ¿Qué dice? Dice que mis números serían MCD por alfa y BMCD por beta. Ya, entonces voy a hacer eso. Voy a proponer que mi número sea un número A igual a su MCD que sea D por un alfa, y voy a proponer que B sea su MCD también D por un beta. ¿Ya? Así voy a proponer entonces A y B. Entonces, cuando me dice su diferencia, bueno, entonces sería D por alfa menos D por beta, porque voy a restar los dos números, y eso me va a dar 36. Ya, eso podría aplicar. ¿Qué más? Y hay una propiedad que me dice que el MCM es igual al MCD por alfa y por beta. Allá, entonces, justamente me da el MCM. El MCM dice 336. Entonces quiere decir que 336 sería igual a el MCD, que no sé quién es, le he puesto D de dedo, y eso multiplicado por alfa y por beta. Bien, entonces tengo dos ecuaciones. De la primera ecuación podría extraer el MCD y me quedaría alfa menos beta igual a 36. Tengo esta ecuación y ahora tengo esta otra ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer con esas dos ecuaciones? Podría dividirlas. Podría dividirlas. Total, son dos ecuaciones, ¿no? Entonces, voy a dividir el primer término, sería D alfa menos beta, entre el primer término de la otra ecuación, pero bueno, es decir, el que tiene las variables. La segunda sería D por alfa por beta. Y voy a dividir al otro lado los números, el 36 entre el 336. Ya está. Muy bien, entonces ahora voy a simplificar. D con D se cancela. Ahora recordemos que alfa y beta van a ser números, ¿ya? Que van a tener como único divisor común al 1. Ese es el detalle. Ah, entonces por eso se hace más fácil aquí. Entonces, alfa menos beta y alfa por beta debe ser cuando se dividan un número entre 36 y 336. A ver, vamos a simplificar. Primero simplifiquemos. No sé si exactamente tenga que ser un número el mínimo o cuál será. Bueno, vamos a simplificar. 336 y 36 tienen cuarta. Aquí me va a quedar entonces 9. Y en el de abajo me quedaría, si divido 336 entre 4, me va a quedar igual a 84. Ya. Entonces, los números que estoy buscando, el 84 todavía tiene tercia, ¿no? Y además vamos a simplificar entonces. Novena, aquí tiene tercia todavía. Entonces sería la tercera parte todavía. Aquí me quedaría 3. Estoy llegando a su mínima porque no sé todavía quién es. De 9 sería la tercera parte 3, y de 84 su tercera parte, ¿cuánto viene a ser la tercera parte de 84? Sería 28, ¿no? Y ya está. Ahora sí. Entonces estoy llegando a lo mínimo, y si en lo mínimo no encuentro ningún valor que pueda tener esta relación, pues tendré que probar con algún otro múltiplo, porque debe de haber algún número que cumpla. Ya, pensemos en dos números que multiplicados que te dé 28.
y que cuya diferencia te dé 3. ¿Qué números? 7 por 4. 7 por 4, ¿no? Y justamente el 7 por 4, mira, si pensamos, el 7 y el 4 no tienen más que al 1 como divisor en común. Ah, entonces ya sabemos quiénes son. El 7 y el 4. 7 menos 4 es 3 y 7 por 4 es 28. Así que cuando los dividas te va a quedar 3 entre 28. Entonces, esos eran los números que necesitábamos. Ahora, como ya sé, puedo hallar el MCD. Puedo reemplazar, no sé, podría reemplazar quizá estos dos aquí, ¿no? Aquí podría reemplazar. Entonces el MCD también ya me va a dar, porque alfa por beta sería 28 y 336 entre 28 tendría que dividir. Y eso te va a dar 12, ¿no? 336 entre 28, porque alfa por beta es 28. Entonces aquí te daría 12. Ah, ya tienes entonces los valores necesarios para responder. Dice, dar la suma de ellos. Bueno, entonces, ¿quién es A? A, tu número A, era D, que es el 12 multiplicado por alfa. Bueno, ya no le voy a poner alfa, sino por 7. O sea que A es el 84 y B, ¿ya? Y B es el 12 por 4. O sea, el 48. Bien, entonces vamos a sumar 84 más 48 y eso nos daría ¿cuánto? 132, ¿no? Y bueno, ya está, eso sería. ¿Ve? Entonces, he aprovechado ahí esta propiedad que les indiqué. Esta propiedad se usa bastante, ¿ya? Esa propiedad se usa bastante. Sobre todo, pero esto se usa cuando tienes una pareja de números, porque si no es pareja, sí no te va a ayudar, ¿no? Pero cada vez que te pidan o te hablen sobre una pareja, ya sabes, puedes aplicar esa. ¿Ok? Bien, a ver, veamos ahora uno más sobre... podría ser el 17. El 17 es con propiedades, el 20 no. A ver, el 17, ¿ya? Pensé que el 20 podría ser con propiedades. No, eso es más rápido. El 17 dice, se sabe que la suma de dos números es 8 veces su MCD y su producto es 840 veces también el MCD. Hay la menor diferencia posible de dichos números. A ver, van a intentar. Van a intentar. A ver, utilicen esta propiedad. A ver cómo les va. Utilicen la propiedad. ¿Por qué, profe, me dices que utilice eso? Porque de nuevo en el problema dice, ¿ve? Se sabe que la suma de dos números es 8 veces su MCD. Ya, entonces, como me habla de una pareja y está relacionado al MCD, puedo aplicar esto, ¿ve? Y a ver, unos 3 minutos para que puedan analizar. Y si no, lo hacemos juntos. Al intente. Muy bien, a ver, resolvámoslo entonces. Dice que se sabe que la suma de dos números es 8 veces su MCD. Entonces, como me dice dos números, pues puedo mencionar que uno de ellos sea el MCD por un alfa y el MCD por un beta el otro, ¿no? Entonces, como hace un rato hicimos, podría decir que A sea igual a una D por alfa y que B, que es el otro número, sea igual a una D, pero ya por beta, ¿no? Entonces, cuando me dice que la suma, entonces sería D por alfa más D por beta igual a 8 veces, dice, su MCD, pero su MCD es D, pues. O sea que esta ecuación es la que vas a tener. De acá podemos cancelar y lo que te va a quedar solo es que alfa más beta debiera de ser 8. Ya ve. Pero ¿qué más dice? Luego dice que, y dice, su producto es 840 veces también el MCD.
su producto. Ya, entonces voy a multiplicar. Uno de los números es d por alfa y el otro número es d por beta. Entonces, si multiplico, dice que eso va a ser igual a 840 veces el MCD, o sea, D. Entonces ahora puedo simplificar ya solamente una D, y lo que me va a quedar es un D por alfa por beta igual a 840. Bien, ahora, ¿quién podría ser alfa y beta? Entonces yo les había manifestado que normalmente esos dos números, tanto alfa y beta, debieran de ser números que solamente pueden ser divididos a la vez por la unidad. Entonces, si eso es así, la suma de dos números que tengan esa característica para que te dé 8, ¿quién podría ser? Dos números que sumados te den 8, pero que cuando se busque divisores a la vez o comunes, solo sea la unidad. ¿Quién podría ser? Claro, como dice John, podría ser 5 y 3, ya. Entonces podríamos poner 5 y 3, pero también podría ser 7 y 1, ¿sí o no? ¿Sí? Alguien por ahí de repente dice 6 y 2. No, 6 y 2 sí estaría mal, ¿no? Porque 6 y 2 pues no tienen solo al 1 como divisor. Entonces sería solo 5 y 3, 7 y 1. Y ahora, ¿cuál de los dos elijo? Entonces aquí decía en la parte de la pregunta, halle la menor diferencia. Ah, o sea que cuando te dice menor es porque hay varias opciones, ¿no? Y en este caso, claro, hay dos opciones. 5 y 3, 7 y 1. Bueno, ¿con quién te va a dar la menor diferencia? De hecho, con 5 y 3, ¿no? Porque con 7 y 1, si restamos ahí nomás sería 6. En cambio, con 5 y 3 daría 2. Entonces, si alfa y beta fueran 5 y 3, entonces quiere decir que en este producto D se multiplicaría por 15. Porque alfa y beta estamos dándole el valor de 5 y 3. Y eso me debería de dar 840. Lo que quiere decir que D, que es el MCD, sería igual a 840 entre 15. 840 entre 15 me va a dar igual a 56. Por lo tanto, si D vale 56, ya sé quiénes son esos numeritos, ¿no? Entonces, el primero de ellos, A, vendría a ser D por alfa, o sea, 56 por 5. Y le voy a restar, porque dice la menor diferencia, le voy a restar B. ¿Y quién es B? B va a ser 56 por beta, o sea, por 3. Y si restamos 56 por 5 menos 56 por 3, esa resta te va a dar 56 por 2. Y eso vendría a ser 112. Muy bien, ahí está. Esa sería la menor diferencia entre esos dos números A y B. Siendo A de esa manera, ¿no? Puede tomar, vimos otros valores, pero como quiero la menor diferencia, sería... ¿Y cuánto es 56 por 5 a propósito? Eso es 280, ¿no? O sea que A en realidad era el 280 y B era el 56 por 3, que es 168. Pero ya descubrimos, ¿eh? Bueno, ahí está. Ya, muy bien, seguimos. Ese vendría a ser el numerito que nos estaban viendo. Ahora vamos con a ver, como ya cerrando, ¿no? Como un repaso ya. A ver, por ejemplo, empecemos con la 18. Dice, ¿cuál es el menor número? ¿Cuál es el menor número no divisible por 4, 6, 9, 11 y 12? Que no es divisible, dice por ellos. Que al dividirlo entre estos se obtiene restos iguales. Ya está sencillo, ¿eh? A ver, intenten, será un cuánto.
Ya, a ver, hoy, ¿qué pasó? ¿Por qué no han puesto sus respuestas? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿por qué no ha salido? Ese es uno de los, ese está más sencillo que los anteriores, ¿ah? A ver, ¿en qué se han atascado? A ver, John, ¿en qué te has atascado, John? Cuéntame. A ver, John, no me responde. Carlos, Carlos, ¿tú en qué te has atascado? ¿Has intentado o no? Nada, Liliana o Carlos, a ver, cuéntame, ¿en qué te has atascado, Carlos? Lo que me quieres No, decir. profesor, no le resulta, no me sale. No lo has resuelto a ella. Liliana, ¿tú has intentado? Liliana creo que ya no me responde tampoco. Aún no, me dice. Ah, no han resuelto. ¿Y por qué no han resuelto? O sea que, ¿qué ha pasado? A ver, vamos a hacerlo entonces al toque. Dice, ¿cuál es el menor número, ya, no divisible por 4, 6, 9, 11 y 12? A mí me parece que quizás se hayan podido atascar es en la parte que dice número no divisible, ¿no? Pero habíamos visto ya anteriormente que cuando te dice eso es porque cuando tienes el número y tú divides en este caso, entre 4, te va a quedar un residuo. Lo malo es que no sabemos qué residuo. Entonces dice, ¿cuál es el menor número? Ah, pero este número no puede ser cualquiera, pues. Este me está diciendo que es el menor posible. Que cuando divida entre 4 me va a dejar un residuo. Pero si yo quiero que sea mínimo, ¿cuánto tendrá que ser ese residuo? Lo mismo va a pasar cuando divida n entre 6. Va a quedarme un residuo. Pero en el problema dice que los residuos que te debe de quedar deben ser iguales, pues. Ah, entonces quiere decir que si me quedó x en el primero, aquí también me debe de quedar x. Y en el siguiente también debería de ser múltiplo de 9 más x. Y el último, o perdón, los dos últimos serían múltiplo de 11 más x. Y el último múltiplo de 12 más x. Y a ver, ¿quién me dice cuánto es x? Al ojo. Al ojo, ¿ah? X. 1, pues, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque me dice el mínimo posible, pues. Entonces, para que sea el mínimo posible, debiera dejar de residuo 1. Y con eso estoy cumpliendo la condición que dice no divisible. Claro, es cierto, no es divisible con ninguno. Y a su vez es todos los restos el mismo y es el menor número también. También está cumpliendo. Bueno, entonces ahora para descubrir quién es n, tendría que sacar el mínimo común múltiplo de 4, de 6, de 9, de 11 y de 12. Bueno, por descomposición simultánea, aquí sabemos que le puedo sacar 11 y me quedo solo con 4, con 6, con 9 y con 12. Acá le podemos sacar mitad, acá sería 2, 3, 9, 6, mitad, 1, 3, 9, 3, tercia, 1, 1, 3, 1 y finalmente tercia. Entonces tendría que multiplicar para saber quién es ese numerito, todo esto, ¿no? Y todo esto si multiplicamos, ¿cuánto es? 4 por 9, 36. 36 por 11 sería 396. O sea que el menor número que va a contener el menor número que va a contener a todos esos divisores es el 396. ¿Ya? Pero como me dice que no es divisible, por lo tanto,
n tendría que ser 396 más 1, 397. Y eso sería la respuesta en dicho problema. Y ya está. Muy bien, Carlos, Grace, estaba bien, excelente. Ya chicos, hemos culminado. Ya pues, entonces, creo que por ahí faltaron unos cuantos. Les paso para que puedan repasar. Luego, esto lo cargo ya en el aula para que lo tengan. Está cargado la semana 5, ¿ya? La semana 5 y 4 está. Estaría faltando la 6, que es esta. Ahora lo cargo para que puedan repasar y lo demás también les comparto. Bien, cuídense mucho. Eso ha sido todo por hoy, entonces nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Éxitos.